Diciembre es una época de festividades en las que se come y se bebe más de la cuenta, lo que incrementa el problema de enfermedades gastrointestinales, especialmente la dispepsia funcional. Hoy un doctor experto en el tema nos cuenta cómo eliminar esos excesos y mejorar nuestra salud para empezar bien el año. Cuando nosotros nos exponemos a excesos en la alimentación, como puede suceder en estas temporadas decembrinas, por alto contenido de comidas con grasa, bebidas alcohólicas, etc., nuestro cuerpo va a sufrir una sobrecarga específicamente a nivel gastrointestinal. Vamos a empezar a tener síntomas asociados a molestias en el estómago, ardor, eructos, distensión abdominal, náuseas, inclusive vómito. Muchos de estos síntomas se han clasificado en lo que se conoce como la dispepsia funcional. Colombia tiene mucha variedad en la alimentación, son diferentes regiones, diferentes platos típicos, pero también tenemos la cultura a veces de comer más de lo que debemos comer. Y esto ha hecho de que Colombia, las afecciones gastrointestinales, principalmente la dispepsia funcional, trastornos a nivel de la motilidad, a nivel de lo que es la parte digestiva, sean cada día mucho más frecuentes, inclusive también afecciones más crónicas como el cáncer gástrico asociado a todos estos trastornos gastrointestinales. Entonces, por eso tenemos que tener muy clara nuestra alimentación, cuáles son nuestros hábitos alimentarios para no poder llegar a caer en estas enfermedades de alta prevalencia en Colombia y en Latinoamérica. La dispepsia funcional es un trastorno que se caracteriza porque hay una alteración en la motilidad, la sensibilidad y la función a nivel del sistema gastrointestinal. Cuando nosotros tenemos alteraciones de este tipo, vamos a tener toda una serie de sintomatología que está asociado a la alimentación o a la alimentación no sana. Como les decía, está asociado a la aparición de síntomas como reflujo, acidez, distensión abdominal, dolor abdominal, muchos eructos e inclusive en algunos casos podemos tener temas de náuseas, vómito principalmente. Digamos que la dispepsia funcional es un síntoma muy general, no significa de que uno tenga una enfermedad como tal. Son síntomas muy inespecíficos que nos están hablando de que hay alguna alteración a nivel gastrointestinal. Muchas veces es la primera manifestación de una enfermedad un poco más complicada, como lo puede ser una gastritis o una úlcera gástrica. Entonces, no necesariamente hacen referencia a una enfermedad, pero sí muchas enfermedades van a tener síntomas clasificados como dentro de la dispepsia funcional. La gastritis es una enfermedad inflamatoria de la mucosa del estómago, que es la cubierta interna que lo protege de los factores que pueden agredirlo. Dentro de los tratamientos debemos buscar el más adecuado. Hablamos de adecuado a aquellos que no tengan efectos secundarios, que nos permitan de manera segura y eficaz la recuperación de los síntomas. Lo primero que tenemos que hacer es mejorar los hábitos de alimentación, porque si yo no freno esos factores de riesgo o esas causas que son las que me están generando esos síntomas gastrointestinales, por más tratamiento que haga, pues voy a seguir teniendo la enfermedad o por lo menos los síntomas y las molestias. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es frenar la alimentación, tener una buena alimentación, evitar los excesos, porque vemos cómo este tema de dispepsia funcional está asociado al exceso en la alimentación. Una vez ya hemos logrado hacer conciencia de una buena alimentación, podemos encontrar diferentes opciones terapéuticas. Hoy en día, en tiempos modernos, todos hemos visto cómo la medicina natural o el uso de productos naturales cada día está siendo mucho más frecuente en las personas. ¿Por qué? Por su seguridad, por sus beneficios, porque vamos a tener una respuesta también mucho más rápida e inclusive un poco más segura cuando los utilizamos a largo plazo. Entonces aquí vamos a encontrar diferentes opciones, medicamentos de origen natural, componentes naturales que nos van a ayudar a regular de una manera mucho más fisiológica
todas esas alteraciones que están presentes en una dispepsia funcional, como lo puede ser alteraciones en la motilidad, en la sensibilidad, en la producción de jugos gástricos, etc. Hoy en día en el mercado podemos encontrar diferentes productos naturales de empresas multinacionales muy reconocidas, por ejemplo, empresas alemanas que han venido incursionando a nivel país en el desarrollo de medicamentos naturales, principalmente homeopáticos, con plantas muy conocidas como por ejemplo la Nux vomica, que es una planta que se utiliza mucho en los procesos de limpieza, de desinflamación, de desintoxicación y que nos va a ayudar mucho en estos cuadros donde estamos expuestos a excesos en la alimentación y a síntomas de dispepsia funcional. Es importante tener en cuenta de que estos medicamentos alemanes han entrado con un contexto que es la medicina biorreguladora, es decir, un medicamento biorregulador. Recordemos que cuando nosotros consumimos un medicamento convencional, lo que estamos haciendo simplemente es muchas veces inhibir o estimular algún mecanismo de acción y a veces no es lo ideal. Lo que nosotros debemos es favorecer los mecanismos fisiológicos naturales de autorregulación del cuerpo. Quiero ponerles un ejemplo. La fiebre es un mecanismo netamente fisiológico que lo que busca es frente a una infección viral, etcétera, pues lograr evitar que el virus se replique. Si yo empiezo a dar medicamentos que inhiban esta respuesta fisiológica, pues al final voy a tener diferentes consecuencias en la salud o el paciente no se va a mejorar de la manera mucho más rápida. Entonces lo que yo busco a través de medicamentos biorreguladores, más que una acción farmacológica, es un efecto fisiológico que lo que busque es la autorregulación de todas estas respuestas fisiológicas. En este caso, las afecciones gastrointestinales, cuando nosotros tenemos un cuadro de diarrea, cuando nosotros tenemos un cuadro de distensión abdominal, al final es el cuerpo el que está tratando de autorregularse, sacando las toxinas, sacando esas sustancias irritantes en mi organismo. Entonces, más que bloquear una respuesta fisiológica, estos medicamentos en dosis bajas, que es otra de los conceptos importantes, lo que buscan es un efecto de regular, de autorregular esos mecanismos fisiológicos para que el paciente, todo su proceso digestivo vuelva a su normalidad.